día, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno poder compartir una vez más devocional juntos. Y hoy quiero compartirles, vamos a hacer un pequeño recorrido sobre el peregrinaje del pueblo de Israel. Durante todo el proceso de que el pueblo de Israel, desde que Dios lo sacó de Egipto, mientras andaba en el desierto, hubo un patrón en común que repitió una y otra vez el pueblo de Israel, que a Dios no le agradó. Y eso es lo que hoy vamos a ver, porque el Señor lo deja en su palabra para enseñarnos a nosotros. Lo primero que vamos a leer, yo les digo los versículos para que luego ustedes los busquen. Éxodo capítulo 14, versículo 11, dice que cuando el pueblo de Israel salió y estaba en el desierto, el pueblo egipcio salió tras de ellos a buscarlos, ¿no? Y ellos miraron hacia atrás y vieron que venían los egipcios y empezaron a quejarse. Y decían, ¿para qué nos has traído hasta acá? Para que muramos en el desierto, para que nos maten acá. A pesar de que el pueblo de Israel ya había visto todo lo que Dios había hecho por ellos en Egipto cuando los sacó, todos los milagros que Dios hizo, desde las 10 plagas hasta cada una de las cosas en que Dios movió su mano para sacarlos. Pero aún así, cuando ellos se encontraron en el desierto, decían, listo, acá vamos a morir. Y ahí fue cuando Dios tuvo misericordia, amor y mostró su poder una vez más, y el mar rojo se abrió y ellos pasaron, y los egipcios quedaron sepultados en el mar rojo. Un terrible milagro lo que el Señor hizo. Pero después de haber cruzado el mar rojo, en el Éxodo capítulo 15, versículo 24, se encontraron que tenían sed. Entonces llegan a un río y el agua era amarga. Dijeron, ¿y ahora? Vamos a morir de sed. Y se quejaron, dice la Biblia. Y si usted lo lee, dice, y murmuró el pueblo. Que un significado, un sinónimo de eso que dan los diccionarios bíblicos es se quejó. Y Dios convirtió el agua amarga en agua dulce. Y tomaron. Y una vez más Dios mostró su poder en ese lugar. Y en Éxodo capítulo 16, versículo 3, un capítulo más adelante, tenían hambre y empezaron a murmurar. Moriremos acá en el medio del desierto, moriremos de hambre, decían. Y una vez más, Dios mostró su amor y cayó maná del cielo. Pero si siguen leyendo, se cansaron de comer maná y empezaron a quejarse porque ya estaban cansados de comer maná. Y en Egipto tenían más comida que solo maná. Y así, el que conoce la historia de Israel, y si no la conoce les invito a que la lean, vez tras vez, Dios mostraba su amor y mostraba su mano poderosa haciendo estos milagros, y ellos se quejaban, olvidándose de dónde Dios los había sacado. La queja es producto de la amargura de nuestro corazón y la falta de aceptación de la voluntad de Dios en nuestras vidas. A Dios no le agrada la queja, y el pueblo de Israel lo hacía vez tras vez, a pesar de que Dios movía su mano en sus vidas. En Números capítulo 11, versículo 1 dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Ahí el pueblo de Israel, Dios se enojó y mostró su ira, dice. Y a pesar de eso, el pueblo de Israel se empezó a quejar otra vez de que querían comer carne, porque ellos estaban comiendo maná y querían comer carne, estaban cansados y moriremos de hambre porque solo estamos comiendo maná. Y Dios mandó, dice que codornices cayeron del cielo y comieron tanto, dice que Dios mandó tanta cantidad que se pudría la carne porque no llegaban a comerla. Y en el versículo 33 dice, y aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticado, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Acá vemos que Dios mostró su amor y su misericordia vez tras vez. Sabemos de dónde Dios sacó al pueblo de Israel. Y vemos que vez tras vez ellos se quejan ante Dios y esto a Dios no le agrada.
Entonces, esto es lo que yo quería compartir con ustedes, es que aprendamos de lo que Dios nos deja en su palabra, de que seamos agradecidos, de que no nos olvidemos de dónde Dios nos ha sacado. En Filipenses capítulo 2, versículo 14, en el capítulo, a partir del versículo 12 dice que seamos conocedores de Dios, que lo busquemos, que le sirvamos. Y dice, y haced esto, todo esto, sin murmuración y sin queja, porque esto a Dios no le agrada. Que podamos ser agradecidos, algo que me llama mucho la atención. En Hebreos capítulo 3, versículo 17 dice, ¿y con quién estuvo el disgustado durante 40 años? ¿Con quién Dios se disgustó? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quién juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. La queja es incredulidad, porque nosotros tenemos una promesa. Ayer nuestra pastora compartía que a los que aman al Señor todo ayuda para bien. Y nosotros que confiamos y tenemos fe en Él, tenemos que tener esta convicción de que nosotros que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Y cuando creemos en esto, no hay lugar para la queja, no hay lugar para la murmuración. Y aceptamos que esta es la voluntad de Dios. Para terminar, le quiero compartir un versículo que a mí me gusta muchísimo, que es Job capítulo 38. Después de todo lo que estaba pasando Job, en un momento Job cayó, adivinen qué, en una queja. Y Dios le contestó a Job. Y le voy a leer solamente unos versículos, después le invito a que ustedes lean todo el capítulo 38 y 39. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le dijo Dios a Job. Hámelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar? Es impresionante este versículo y te invito a que lo leas para entender que Dios es todopoderoso y todo soberano. Y que nosotros podamos ser cristianos, hijos de Dios, agradecidos, aceptando siempre con gozo la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Que sean bendecidos.